Bienvenidos o bienvenidas a este su espacio diario, Periodismo y Sociedad, conversatorio horizontal sobre los temas de actualidad, para que entre todos aunemos esfuerzos con la ayuda de Dios, construyamos un país mejor, pero para todos. Isidro Toro, como todos, ya este programa, como que sin Isidro, como que no tiene la profundidad. Bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Me va bien, ¿y a usted? Mejor imposible. Mejor imposible. Como dicen, mejor lo daña. Mejor ahí se daña. Mejor ahí se daña. Una gripe que no quiere soltarme. Correcto. Tengo como 3 semanas ya. Se va y me viene, parece que... Se va y se viene. Sí, va y regresa. Y, tú sabes, se va de paseo, 3 días, 4 días, regresa. Correcto. Parece que le gustó el hotel. Bueno, se está finalizando el mes de la patria, esta semana. Tenemos que hablar de la patria, hablar de los antes y después, de esa gesta, Isidro. Tenemos un invitado que esperamos que esté aquí con ustedes. Entonces, el mes de la patria, que es necesario reverdecer, rememorar esos acontecimientos, porque yo soy de los que cree que no hay una concientización en la juventud y en estas nuevas generaciones, ni las académicas, ni las que fueron académicas, ni las que andan como pueblo sencillo para aquilatar los acontecimientos, el valor, el arrojo, la inteligencia, la visión de jóvenes muy importantes de esa época, de 1820, podríamos decir, hasta el 1844, 45, y después los acontecimientos post-independencia y las tragedias de los presidentes que nos dimos, de los caudillos que nos dimos, que laceraron esas gestas de independencia y decidieron luchar por entregar el país a otras potencias, y hubo que luchar de nuevo. Para eso, entonces, esas cosas la juventud tiene que saberlas en esa parte. Desde el grupo de los españolizados, como uno le llama, de los intelectuales que encabezó José Núñez de Cáceres, en 1921, después de querer despertar lo que nosotros llamamos el periodo de la España boba, después del periodo de Juan Sánchez Ramírez, hasta que ese grupo de intelectuales, yo le llamo intelectuales, decidió dar la independencia, que duró poco, porque tenía poco soporte. Pero eso despertó en que el pueblo haitiano entendiera que tenía la posibilidad de perder la parte este de la isla, que era la parte que no era la mayor productora de la economía de ese tiempo, pero ellos tenían esto como un gran acto, como un gran espacio de gobernabilidad para ellos. Entonces ahí es que viene la invasión de Boyer, 1922, y se afianza ya en un proyecto económico y social de dimensiones mayores y de proyecciones mayores, de expectativas mayores. De ahí comienza ya el control en lo cultural, en lo económico, en lo social, de parte de Haití, ya con una visión muy nacionalista de Haití, de la República Dominicana. No era República Dominicana, era el Santo Domingo Oriental, que así le llamaban. O Santo Domingo Español también le decían. Bueno, pero
lo de ellos era más que todo Oriental. el oriental, porque ellos no entendían que él no era español, porque ya esa parte había sido cedida a Francia por parte de del acuerdo de los tratados de Aranjuez y cosas a final del siglo 18, y ya ellos no lo tenían como el Santo Domingo español. Eso de Santo Domingo español era para los españolizados que no entendían, pero ya para los haitianos que en ese tiempo estaban bajo la amenaza, porque ellos se habían liberado en el año 1801 al 4, básicamente en el 1801, se habían independizado, se habían liberado, habían eliminado la esclavitud, y ellos estaban defendiéndose, pero al intentar los que llaman a Santo Domingo español, al intentar dar proclamar una república aquí para volverla a España, fue la amenaza de ese Santo Domingo francés, y ahí fue que Boyer la tomó de verdad. Lo importante o lo interesante es que la independencia de la República Dominicana es la única en el mundo hispanoamericano que se da contra otro país del mismo continente. O sea, todos los países hispanoamericanos dieron su independencia contra España. Y fue una guerra, más que todo, una extensión de la guerra entre liberales y realistas. Porque en América mucha gente mucho español nacido inclusive en la península, dio su esfuerzo en favor de la independencia de los países. Nosotros tenemos en Venezuela varios ejemplos, y como allí, en México y en todos los países. Entonces era más una guerra del liberalismo, el pensamiento liberal que había permeado en España, y producto de eso la Constitución de 1812, una constitución liberal, que luego Fernando VII, después que sale del cautiverio de los franceses, la patea. Y toda la guerra de independencia es una guerra en función de esos ideales. El caso dominicano no, el caso dominicano es una guerra contra un vecino. Es el único, es un caso típico, único, en el continente americano. No se dio en otra parte. No, la única independencia. Así como la de Haití es la única gesta independentista de liberación de la esclavitud y contra una potencia tan grande. Esa es una revolución única. Fue la primera. Sí, la primera en abolir. Después de los Estados Unidos en abolir la esclavitud. Así es la de nosotros, la primera en independizarse de una nación del mismo continente. Del mismo continente, y más que del mismo continente, del mismo territorio. Del mismo territorio. O sea, la única isla que está dividida en dos en América es la nuestra. Y entonces, esa división está forjada en esos criterios distintos de nacionalidad, si se quiere, distintos. Pero todas tienen una influencia vital. El asunto de la institucionalidad y de la libertad forjada en la independencia de Francia. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa da mucha inspiración. Fíjense que Duarte vivió un tiempo en España. Vivió particularmente en Barcelona, que es una ciudad muy liberal, es una ciudad muy mediterránea, que tiene una influencia cultural y un tránsito por su condición de ciudad mediterránea, de puerto. Una conexión constante con Francia, y como la confluencia de tantas culturas. Sí, y aparte de que lo que fue el reino de Barcelona, junto con, no recuerdo ahora, Navarra creo que, conquistaron el sur de Italia por muchos años. Mientras los reyes católicos conquistaban en el siglo XVI América, Fernando, el esposo de Isabel, que era el rey de Navarra, que comprendía Barcelona, se dedicó a la conquista
de territorios en Europa, entre ellos el sur de Italia. Entonces Barcelona siempre ha tenido una cosmovisión, ha sido una ciudad muy abierta. En 1830 se da la Revolución Liberal de Francia. 1787 fue la Revolución Francesa, ¿no? 91. O 1791. Pero luego vinieron muchas revoluciones y el espíritu liberal se mantuvo allí. 1830 derrotan a Carlos X, rey de Francia, y viene Felipe de Orleans, que ya no se dejó llamar rey de Francia y se empezó a llamar rey de los franceses. Eso pareciera un juego de palabras, pero políticamente y sociológicamente tiene un contenido. Y fíjense que de ahí fue derivando, fue degradándose el concepto de la realeza hasta que en Francia desapareció la realeza totalmente. Coexiste realeza en Inglaterra, en España, en Bélgica. Pero se instauró la república y ahí vinieron los códigos napoleónicos que le daban un sustento especial a los estados. Sí. En 1830 viene esa revolución. Todavía mantienen ellos la realeza. En 1848 viene lo que llaman la Primavera de los Pueblos, que fue una revolución en casi todas las ciudades europeas. Casi todas, París, Milán, Berlín, Praga, casi todas las ciudades europeas. Hubo barricadas y hubo movimientos. Ahí es donde nace el Manifiesto Comunista. Carlos Marx dijo que él no sabía si la revolución llegó muy temprano o él tardó mucho en escribir el Manifiesto Comunista. Él estaba escribiendo el Manifiesto Comunista cuando estalló la revolución. La Primavera de los Pueblos, que fue en París fue la más connotada, la más notable, pero fue casi en 8, 10, 12 ciudades de Europa. Muchas monarquías cayeron y el sistema, lo que llamaban el sistema Metternich, que fue el sistema que impusieron las monarquías europeas tras la derrota de Napoleón, que era un sistema para sostener las monarquías, desapareció. Otras monarquías regresaron, otros países pasaron ya a regímenes republicanos con más o menos éxito, etcétera, ¿no? Ese espíritu estaba allí y Barcelona era una especie de receptáculo de ese espíritu y allí vivió Juan Pablo Duarte. Entonces cuando Duarte viene a estas tierras, que por razones tecnológicas de la época, yo estaba leyendo que no había ni siquiera un periódico en la parte oriental de la isla, viene con esas ideas de avanzada y con ese espíritu liberal, aparte de que él era miembro de la orden masónica, que habían activado mucho en todos esos procesos revolucionarios, y la mayoría de los trinitarios eran de la orden masónica, igual que la mayoría de los parlamentarios, los diputados que firmaron la Constitución de 1844. 43, sí, 44, pero ya el manifiesto estaba hecho en el 43. La Constitución de San Cristóbal. Bueno, venían imbuidos con ese espíritu. Entonces la Guerra de Independencia Dominicana no solamente se encuadra en el concepto de la lucha por la nacionalidad, por decir, bueno, Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana, sino también por un concepto y un ideario de libertad, de democracia y de aquilatar lo que es el ser humano, la formación, la calidad del ser humano. Que luego eso se desvirtuó por las luchas caudillescas. Bolívar decía en el ocaso de su vida, con una gran decepción, esta frase es una frase que lo que pone de bulto es la frustración que se llevó Bolívar a la tumba. Dice, lo único que hemos logrado es la independencia. Después de tantos años de guerra, lo único que hemos logrado es la independencia. Sí, es eso. Tanta gente que ha muerto. Pero Duarte viene a los 20 años y viene con esa influencia, no solo masónica, sino de esa cosmovisión. Claro, porque ya el espíritu de la Revolución Francesa eclosionó nuevamente en 1830. Duarte estaba por esos lares ya. Correcto. Y luego vino, pero eso era un espíritu que volvió a estallar en la Revolución de 1848 en Europa.
pero Duarte venía, y sobre todo de Barcelona, que era es todavía una ciudad muy dinámica y de mucho, es un crisol de ideas y de culturas. Dicen que cuando vino, que vino impregnado de esas ideas libertarias, lo primero que hizo fue buscar a sus jóvenes amigos y comenzar a trabajar con un proyecto en el que pudieran llegarle a la parte del este, con el interés de hacerle entender que teníamos que ser diferentes, que inclusive el lenguaje. O sea, él vino a instaurar un Estado español. Sí, de cultura española. Y con cultura española. Y entonces... Porque es la cultura que él tenía y que tenían los habitantes de pero lo que estaba aquí gobernándose era la cultura francesa. Y que intentaron imponerla, intentaron cambiar el régimen de la tierra, la documentación, etc. Correcto. O sea, Haití hizo un esfuerzo para modificar la cultura. Lo que pasa es que eso, la cultura de un país, de un pueblo, tú no la decretas. No. Eso es producto de años y de relaciones y de vivencias. De asimilar comportamientos que se practican a diario. El 1933 es un año importante, porque es la llegada de Duarte, y es la llegada, no había un movimiento connotado de organización. Él lo organiza, él tiene 20 años, pero entre los que se busca son jóvenes de 18, de 19, de 21 años, 22, Juan Isidro Pérez, Mella, Sánchez, Felipe Alfao, y ese grupo, y comienzan a trabajar en la organización del pueblo a través de las actividades que el pueblo más desarrolla en la parte, que es la iglesia, que es el teatro, que es los masónicos a través de las asambleas que... Porque aquí habían logias masónicas bajo el gobierno haitiano. Correcto. Pero allí participaban los dominicanos. Y hacían las actividades en español. Y en español. O sea, no la hacen en francés como quieren los haitianos. Y aquí había un teatro francés promovido por los haitianos, y entonces Duarte responde con un teatro español. En español. En español. Entonces hace las obras, monta las castellano. Obras. En castellanos. Sí, en castellanos. En esa parte. Entonces, ahí es que se va formando, se va expandiendo la idea. Y le tarda 5 años a él para conformar el grupo de jóvenes, que en esos momentos eran apenas 10, 12 jóvenes, pero que tenían familias también, que iban multiplicando a través de sus madres, sus familiares y cosas. Lo primero fue vincular la familia, y tarda 5 años en formar lo que va a ser el primer núcleo de trabajo para la independencia, que es la Trinitaria, que la funda en 1838, 16 de julio, en esa parte. A partir de ahí es que comienza ya una organización a trabajar de manera fuerte, firme, por la separación. Porque antes la gente iba por el nivel cultural, por la ¿cómo se llama? La diversión, las actividades, claro. Y ahí era que se transmitían las ideas. Allá cuando Duarte llega, ve, inclusive, me dijo a mí el profesor Ismael, que 2 años de fundar la Trinitaria, Duarte entra en contacto con un movimiento que hay en Haití, que está por derrocar a Boyer. Y ahí entonces... Sí, es que la independencia dominicana es parte de una conspiración contra el gobierno de haitiano, contra el gobierno de Haití. Inclusive el Duarte logra enrolarse en las Fuerzas Armadas Haitianas. Sí, él llegó al grado de coronel. De coronel, sí. En las Fuerzas Armadas Haitianas para
lograr insertar un ejército que en Dominicana pudiera también ayudar a esa independencia. Es que casi todos los héroes de la independencia de Hispanoamérica estuvieron en las milicias españolas. Exacto. El caso de Miranda, el caso de Bolívar. El caso Miranda de... fue comandante No, Miranda llegó a pelear con la tropa española. general a favor de las tropas españolas. No, estuvo en la guerra de Argelia, pero también estuvo en la batalla de Pensacola a favor de la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, Miranda después fue general de la Revolución Francesa, dio la batalla de Valmy contra las tropas prusianas, cuando nadie pensaba que esa batalla se iba a ganar y que la revolución iba a sucumbir frente a la bota de los prusianos, de los berlineses. Y Miranda dio esa batalla y ganó la batalla y salvó la Revolución Francesa. Por eso es que Miranda está en el Arco del Triunfo de Francia. Uno de los nombres que está en el Arco del Triunfo, quizás el único latino, es el nombre de Miranda. Francisco Miranda. Francisco Miranda. Y Miranda se encuentra en un cuadro especial en el Palacio de Versalles. Hay un cuadro de Miranda en honor. Eso quiere decir que no es tal la injerencia de las culturas extranjeras, de los pueblos extranjeros, para lograr los objetivos políticos. Es que en esa época la gran guerra era liberalismo contra realismo. Seguro. Contra el espíritu de la Revolución Francesa, aparte del espíritu de igualdad y fraternidad, etc., es un espíritu que permea y mucha gente lo entiende, que es la lucha de imponer un régimen liberal frente al régimen absolutista de los reyes. Y por eso es que muchas monarquías sobreviven, porque mimetizan, asumen y se convierten en monarquías constitucionales, en monarquías liberales, y aceptan los regímenes liberales, los regímenes parlamentarios, etc. Pero casi todos los héroes de la independencia de Hispanoamérica, O'Higgins, Chile, todos ellos, Santander, todos trabajaron en las milicias, porque es mentira que España con tropas españolas cuidaba desde México hasta la Argentina. Eso es mentira. España tenía batallones de 200 hombres, 400 hombres aquí y allá, más nada. El resto eran gente de las colonias, eran las milicias coloniales que llamaban, y tenían sus rangos, y eran coroneles, capitanes. Que defendían la corona. Que defendían a la corona frente a los piratas, a las guerras europeas, que se traducían aquí en invasiones a las islas por parte de los franceses. Por eso es que todas estas islas del Caribe, las pequeñas, cambiaban de mando y de un día para otro. Y gran parte son están, por eso fue después del tratado, están bajo la línea en todo el francesa. siglo XVII, XVIII, estas islas, Martinica, Guadalupe, Trinidad, Tobago, Aruba, Curazao, pasaban de mano en mano. Aquí hubo islas que estuvo bajo el mando de la corona sueca en el Caribe. Y después, bueno, en esa guerra... Aruba hoy está bajo la corona holandesa. Aruba, Curazao, Bonaire, San Eustoquio y la mitad de la isla de San Martín. Esos son restos de la colonia holandesa en América. Bueno, y Surinam, que ya es un país independiente. Sí. Surinam, que está entre Guyana y la Guayana francesa. Pero esas islas pasaban de mano en mano de un día para otro. La isla de Trinidad pasó a finales del siglo XVIII a manos inglesas. Eso era parte de la Capitanía General de Venezuela. Trinidad y Tobago. Eso eran parte de la Capitanía General de Venezuela. En una de esas guerras europeas, esa isla pasó a mano de Inglaterra. Y así sucesivamente. Entonces, esas batallas que se daban, esos ejércitos que defendían la corona española en el continente americano, eran soldados criollos, eran los indios, eran los mulatos, los prietos, que los asumían, y los oficiales eran los criollos, eran gente nacida con 2 y 3 generaciones. Sus abuelos habían llegado de España, tatarabuelos, y ellos eran capitanes, coroneles de las milicias españolas. Vamos, dice Albert, que hay que irse a una pausa porque él está... Vamos a una pausa y volvemos con este Día de la Independencia y Isidro Toro aquí
conversando con nosotros del tema. En breve volvemos.